Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova. Capítulo 3. En cuanto a las almas del purgatorio, siendo su voluntad enteramente conforme a la santa voluntad de Dios, gozan de una dulce tranquilidad. Este Dios comunicativo se complace también en hacerlas partícipes de su inefable bondad, porque estando libres de la culpa del pecado y habiendo vuelto a la pureza primitiva, nada más hay en ellas que se le oponga. Digo que son puras de todo pecado, porque habiéndolos confesado con una contrición sincera antes de dejar la vida, Dios les perdonó generosamente la culpa, de modo que no les queda más que la mancha, o el orín que ha de ser devorado por el fuego. Estando, pues, exentas de toda culpa y unidas a la santa voluntad de Dios, lo contemplan más o menos claramente, según la luz que Él les da. Y si no disfrutan todavía de la visión intuitiva, ni el gozo que ella causa, a lo menos conocen el precio de aquel inestimable beneficio. Además, estas almas, a causa de la convivencia que tienen con Dios, son muy aptas para la unión divina para la cual han sido hechas, y el instinto natural que Dios les da las lleva hacia Él con tanta fuerza, que yo no sabría encontrar ni comparación ni ejemplo, ni modo para hacer entender su impetuosidad, como mi espíritu la concibe. No obstante, probaré de decir sobre ello alguna cosa. Supongo, lo primero, que no hubiera en toda extensión de la tierra más que un solo pan para alimentar a los hombres, y solo sé, necesitaré verlo para saciarlos. ¿No es verdad que aquel pan se llevaría la atención de toda la especie humana? Supongo lo segundo, que un hombre, teniendo el apetito natural que se tiene estando en buena salud, se abstuviese de todo alimento sin estar enfermo y hasta sin experimentar ninguna debilidad. Evidentemente se concibe que cuando más prolongaría esta abstinencia, conservando siempre el mismo apetito, tanto más apremiante sería su hambre. Supongo lo tercero, que este hombre estuviese bien lejos de aquel pan, sabiendo muy bien que sólo su vista puede saciarle. ¿No es verdad que cuanto más a él se acercase sin poderlo ver, tanto más padecería su natural apetito? Supongo, en fin, que adquiriese la certidumbre de no verlo jamás, o poseído entonces de un deseo violento y privado de toda esperanza de satisfacerlo. Esta privación eterna vendría a ser para él una especie de infierno, en donde sufriría como sufren los condenados, los hambrientos de Dios. Saben que la vista de aquel verdadero pan de vida les está prohibido para siempre. Tal es, pues, la triste posición de las almas del purgatorio, excepto la desesperación, porque tienen la esperanza cierta de ver un día aquel pan. Esto
es a Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amor, a quien cuando vean claramente les saciará todos sus deseos. Pero entre tanto, cuán cruel ha de ser el hambre de las que devora, pues al modo de una alma pura y exenta de toda falta, no encuentra su reposo sino en Dios, porque Dios es el fin para el cual fue creada. Así también, un alma inmunda y manchada por el crimen no puede permanecer en otra parte que en el Tártaro, que ha venido a ser su fin por sus pecados. Por lo mismo, cuando llega la separación de los cuerpos y de las almas gravitan, si puedo hablar así, como naturalmente hacia los diversos lugares que les están destinados. La que está manchada por el pecado mortal no espera que la conduzcan al lugar de los tormentos, a donde la llama la justicia divina. Un horroroso instinto la lleva a precipitarse por por sí misma, y si la impidiese de llegar a él, padecería más cruelmente que en el mismo infierno. ¿Por qué?, se preguntará. Porque en cualquier otra parte estaría separada de la voluntad de Dios, que siempre va mezclada de misericordia. Pues, como tengo dicho, los reprobos en el infierno padecen menos de lo que han merecido, no encontrando pues un lugar más conveniente a su estado y más suave para ella que el infierno. El alma criminal acude allí como a su propio lugar, puesto lo mismo sucede en el purgatorio. El alma justa, al salir de su cuerpo, viendo en sí misma alguna cosa que empañada su inocencia primitiva y se opone a su unión con Dios, experimenta una aflicción incomparable, y como sabe muy bien que este impedimento no puede ser destruido sino por el fuego del purgatorio, se baja allí de repente y con plena voluntad, de manera que quien la detuviese en el camino la serviría muy mal. Sus tormentos serían mucho más intolerables que cualquier otro lugar, que en aquel que está especialmente destinado a su purificación, porque sabe que mientras subsistía aquel impedimento, no llegará a su último fin. Es verdad que la pena del purgatorio no es diferente de la del infierno, como lo he dicho más arriba, pero la que sufriese en cualquier otro lugar, que dejaría subsistir el obstáculo para su felicidad, sería todavía más cruel, aunque este lugar fuera el cielo. Aquel bello cielo, en efecto, si le consideramos de parte de Dios, no tiene puertas. Está abierto para todos los que quieran entrar en él. Su dueño, como es infinitamente misericordioso, tiene constantemente abiertos los brazos para abrazar las almas y recibirlas en su gloria. Pero la pureza de su esencia es tal que un alma inficionada de la menor mancha preferiría precipitarse en 1000 infiernos a comparecer
en aquel estado ante su divina majestad. Sabiendo, pues, que el purgatorio es el baño destinado a lavar esta especie de manchas, corre allá apresuradamente y se precipita en sus llamas, pensando mucho menos en los dolores que se le esperan que en la dicha de encontrar allí su primera pureza. Su suplicio, a la verdad, es espantoso, y tan espantoso que ningún entendimiento podría comprenderlo, y ninguna lengua podría expresarlo. En cuanto a la pena del sentido, es el infierno. Con todo, esta pena le parece suave en comparación de aquella que le hace padecer la tardanza de su unión con Dios. Las cosas que me han sido reveladas sobre este punto y que he comprendido según la capacidad de mi inteligencia, sobrepujan tanto todos los conocimientos, todas las creencias, todas las experiencias de los hombres en esta vida, que su lenguaje, al parecer, no explica más que necedades y mentiras. Yo quisiera poder declarar aquí todo lo que Dios me ha hecho conocer, pero debo confesarlo, para mi confusión, que me faltan las palabras. Probaré, no obstante, de añadir a lo que he dicho ya algunas nuevas luces, si Dios se digna permitírmelo. Hay tal convivencia entre Dios y el alma revestida de la inocencia, que la hermoseaba cuando salió de sus divinas manos, que nada deja por hacer para que entre en su unión divina, la inflama con un nuevo amor tan ardiente, y se la atrae con tanta fuerza, que si no fuese inmortal, habría para reducirla a la nada. De tal manera la transforma en él, que olvidándolo todo y olvidándose a sí misma, no ve a otro sino a aquel que la abraza, que la atrae, que la purifica, para volverla al origen de donde ha salido. Esto es a él mismo, que es juntamente el principio y su último fin. Con el calor de este gran fuego encendido en su seno, se ablanda y se derrite, pero al mismo tiempo padece crueles tormentos. ¿Qué diré para hacer comprender bien su causa? Con la claridad de la luz divina, de la cual está enteramente penetrada, ve primero que Dios la atrae incesantemente a él y emplea para consumar su perfección los olvidados atentos y continuos de su providencia. Y esto por puro amor. Ve, segundo, que las manchas del pecado son como un lazo que le impide seguir este atractivo, o por mejor decir, una oposición a aquella relación unitiva que Dios quiera comunicarle, para hacerle conseguir su último fin y hacerla soberanamente dichosa. Tercero, ella concibe perfectamente cuanto sea la pérdida en la menor tardanza de la visión intuitiva. Cuarto, en fin, siente en sí misma un deseo instintivo en el más ardiente posible
de ver desaparecer el obstáculo que impide el supremo bien de atraerla hacia él. Pues todos estos conocimientos juntos, lo digo con seguridad, son los que producen los tormentos de las almas del purgatorio. Tormentos todos bien crueles, sin duda. Pero sin embargo, el más terrible de ellos es sin contradicción el obstáculo en que encuentra en ellas la santa voluntad de Dios, que ven arder por ellas en el más vivo amor. Este amor está continuamente en acción para introducir en aquellas almas la relación unitiva a fin de atraérselas. Se ocupa de ellas tan constantemente como si fuera esta su única operación. Por lo mismo, están conmovidas que si existiese otro purgatorio más cruel que el que habitan, se precipitarían al momento en él, por verse libres más pronto de su funesto impedimento. De este foco del amor divino veo salir rayos de fuego, semejantes a unas lámparas ardientes, que penetran a las almas del purgatorio con tanto ímpetu y violencia, que si tuviesen sus cuerpos, se verían estos consumidos y hasta las destruirían, a ellas si no fuesen indestructibles. Tienen un doble efecto aquellos rayos, porque purifican y aniquilan un metal que se somete muchas veces a la fundición. Se hace más puro cada vez que se funde. Y así tantas veces se fundiera, al fin no quedaría en él ninguna mezcla impura. Esto que hace el fuego en las cosas materiales es lo que produce aquella operación divina en las almas del purgatorio, puesta el alma por mucho tiempo en fusión, si puedo hablar así, en el crisol del purgatorio. Se desprende de tal manera de toda mezcla impura, que vuelve a ser lo que era al salir de las manos del Criador. Se dice que el oro puede ser purificado hasta tal grado que el fuego no llegue a tener ninguna acción sobre él y que ninguna causa contraria puede dañarle, porque nada tiene que pueda ser consumido, ni perder sino las partículas extrañas que manchan su pureza. Ved aquí, pues, precisamente lo que el fuego divino obra en el alma, porque Dios la tiene en el fuego hasta que todas sus imperfecciones y todas sus impurezas estén destruidas. Después, cuando es perfectamente pura, el amor la transforma enteramente, de modo que nada le quede en ella misma, y su ser, en cierto modo, es Dios. Entonces, no teniendo nada más que pueda ser consumido, viene a ser impasible. De modo que si continuase a permanecer en el fuego, en lugar de hacerla padecer, sería para ella el fuego del divino amor que le haría encontrar el cielo en aquel lugar de suplicios. Hasta aquí ha concluido este tercer capítulo. Queridos hermanos, les agradezco mucho por estar escuchando este audiolibro tan importante por las almas del purgatorio. Deseo que Dios conceda en sus corazones el deseo ardiente de llegar un día a estar con Él en el cielo. Bendiciones para todos. Misión Rúa.